El gobierno de Guatemala mantiene bajo estado de sitio a la región de El Estor, en la que se ubica un proyecto minero de extracción de níquel. Muchos pobladores de la zona, en su mayoría indígenas, se oponen a su actividad extractiva. Y no son los únicos. Hace 2 años, la Corte Constitucional de Guatemala ordenó que la mina debía paralizar su actividad. El yacimiento minero es zona caliente desde hace décadas, con continuas protestas, violencia y hasta muertes misteriosas. La polémica salpica al ejecutivo de Alejandro Yamatei e incluye entre sus protagonistas a un proyecto minero del que ni los grandes medios ni los alternativos terminan de tener claro su origen: suizo, israelí o ruso. Les contamos los detalles y aclaramos sus dudas en este video. Ahí les va. El enfrentamiento entre los pobladores del municipio guatemalteco de El Estor y las fuerzas de seguridad debido a la actividad extractivista en la llamada mina Fénix ha revivido en semanas recientes. Este es un nuevo momento álgido de esta lucha y reivindicación que los pueblos indígenas quechíes han tenido en la región. Las reivindicaciones de la población es que se pueda suspender el proyecto minero tal cual, así de simple, y primero, y segundo, que se realice la consulta comunitaria como lo establece el convenio 169 de la OIT, libre, previa e informada. Las protestas derivaron en fuertes choques y ante el cariz que tomaba la situación, el gobierno decretó el estado de sitio en la zona durante 30 días. 500 soldados del ejército y 350 efectivos policiales fueron desplegados en las inmediaciones del yacimiento para proteger la actividad minera de las acciones de protesta que incluían el corte de rutas. Derechos constitucionales relativos a la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, reunión y manifestación quedaban así legalmente restringidos y se imponía además un toque de queda entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Bueno, el estado de sitio es una herramienta lamentable que el gobierno ha estado implementando para dejar a la población sin sus garantías constitucionales. Desde la firma de los acuerdos de paz para acá, porque Guatemala tuvo una guerra de 36 años donde se cometió genocidio contra poblaciones indígenas, los estados de sitio se han utilizado justamente para, según el Estado, según el gobierno, resolver situaciones de conflicto, ¿no? Pero lamentablemente, y eso está documentado en investigaciones, en libros, lo que ha servido desde el 2012 específicamente para acá es para poder criminalizar, ubicar e implementar casos de persecución legal contra liderazgos comunitarios. Los detractores del proyecto minero llevan años de litigio contra la compañía guatemalteca de níquel, CGN Pronico, filial de la inversionista suiza Solvay. En décadas pasadas también confrontaron a otras compañías que explotaban el mismo yacimiento bajo otros nombres y otros capitales. Estas comunidades denuncian que la larga actividad minera ha contaminado las aguas del lago de Izabal, el mayor de Guatemala, con sus vertidos tóxicos. Afirman que tan solo 6 de los 248 kilómetros cuadrados que ocupa la mina han sido sometidos a valoración ecológica, tal como exige la ley. Además, argumentan que la explotación está establecida ilegítimamente en terrenos que eran propiedad de indígenas que habrían sido desalojados por la fuerza. Desde 2019 existe una resolución judicial por parte de la Corte de Constitucionalidad que suspende la actividad en la mina Fénix por considerar que se violaron los derechos de los pueblos indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de un proyecto que los afecta directamente. Sin embargo, la mina no está en absoluto paralizada y el trasiego de camiones es constante. Según el presidente Alejandro Yamatei, existen otras funciones en la mina que no están relacionadas con la resolución referida y por lo tanto no estarían contraviniendo la orden de la Corte. Bueno, este argumento del gobierno es totalmente falso. Es totalmente falso porque la planta de procesamiento de níquel sigue operando y esta planta de procesamiento es parte del proyecto minero Fénix. Se sigue trabajando y obviamente sí se está violentando una resolución de la Corte de Constitucionalidad. El proyecto minero de El Estor ha pasado por distintas fases y compañías de diferentes nacionalidades a lo largo de las últimas décadas. En casi todas ha habido episodios turbulentos y hasta macabros.
lo que está ocurriendo en la mina en este momento con la CGN Pronico, subsidiaria de la Solvay Invested Group ahora, es un hecho que viene con carga histórica. Las denuncias de irregularidades y corruptelas se remontan a la primera concesión para operar la mina Fénix allá por la década de 1970. En 2007, 11 mujeres indígenas denunciaron haber sido violadas en grupo por decenas de hombres armados que las visitaron para desalojarlas de sus casas y entregar sus tierras a la empresa minera que por entonces operaba en la zona, la canadiense Sky Resources. 2 años después, un activista comunitario opuesto a la mina fue asesinado presuntamente a manos de la seguridad privada de la empresa concesionaria del momento. En 2012 se produjo la muerte de 3 estudiantes universitarios de biología que hacían prácticas en la zona, presuntamente ahogados. A pesar de este historial y de la situación actual, no toda la ciudadanía de El Estor se opone a la actividad minera. Esta industria da trabajo de manera directa o indirecta a bastantes lugareños, lo que supone un impulso para la débil economía local. Sin embargo, para los detractores se trata de pan para hoy y hambre para mañana, puesto que consideran que tal como se explota actualmente no es más que un proyecto insostenible que esquilma recursos naturales necesarios para la subsistencia futura. Quienes básicamente defienden a la empresa minera son algunos empleados de la mina, no todos, y sus familias, la gente del gobierno, funcionarios públicos, alcaldes, diputados, el gobernador del Estor y de Puerto Barrios, también defienden a la empresa contratistas. Probablemente a estas alturas en los comentarios ya varios habrán escrito: llevas casi 10 minutos de video, pero aún no nos cuentas que la empresa minera presente en Guatemala en realidad es rusa. ¿Es que no te dejan tus jefes? Pues déjenme decirles que no tendría ningún problema en decir que Solvay es rusa si lo fuera. Pero a pesar de que en muchos medios guatemaltecos, tanto grandes como alternativos, lo repiten con total seguridad, no encontramos nada que indique que lo es. Y créanme que investigamos incluso a nivel diplomático. Suponemos que todo se trata de una interpretación errónea del término ruso, sometido a perpetua confusión desde tiempos de la Guerra Fría. Como ya comentamos, Solvay es una empresa 100% privada y registrada en Suiza. Además, su sede principal se encuentra en Malta, 2 países poco o nada relacionados con Rusia. La confusión viene posiblemente dada por el hecho de que en su junta directiva hay varios ciudadanos de origen soviético, lo que no es siempre equivalente a ruso. El fundador de la empresa es un judío nacido en la URSS, pero con nacionalidad estonia, y entre los directores está un familiar suyo de nacionalidad alemana, otro ciudadano también judío de origen soviético, pero nacionalidad israelí, y un tercero, este sí, ruso. Entonces, si de nacionalidades de la junta directiva se trata, también podría decirse que Solvay es una empresa estonia, alemana o israelí, pero nunca verán esas versiones en prensa, solo la de que es rusa. Suponemos que es por un resabio de que lo ruso recuerda a los malos de las películas. Otra posible explicación a esta confusión es que debido al origen soviético de varios de sus altos cargos y la experticia de Rusia en materia minera, en Solvay abundan los empleados rusohablantes. Pese a la desintegración soviética en 1991, desde entonces la lengua rusa actúa como nexo cultural o de negocios entre ciudadanos rusos y otros ex ciudadanos soviéticos que no son rusos pero manejan el idioma ruso fluidamente porque era el oficial en la URSS. Así que para ir cerrando este segmento en el que no quería extenderme pero lo considero necesario, decir que Solvay es rusa es un poco como decir que Tesla es sudafricana porque Elon Musk nació en Pretoria, que el PSG es argentino porque allí juegan Messi y Di María, o que un estadounidense es británico simplemente porque habla inglés. Aclarado esto, retomemos y concluyamos. Como hemos visto, la situación que se vive hoy en el Estor viene de largo. Pasan los gobiernos y las transnacionales, pero el problema surge y resurge una y otra vez, por lo que parece tener más que ver con la realidad económica, política y social guatemalteca que con la nacionalidad o presunta nacionalidad de la empresa de turno que explota los recursos mineros de la zona. Guatemala ha tenido un retroceso de su democracia desde el año pasado para acá brutal. Hay gente exiliada, ya hay un fiscal especial contra la impunidad exiliado, periodistas, más gente fuera del país, porque se ha criminalizado y perseguido la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Por eso creo que es importante evidenciar la situación de Guatemala, que es una situación que llora sangre y de la que nadie habla. Así que, por lo visto, a lo largo de estas décadas,
difícilmente vayan a cambiar mucho las cosas en el store mientras no ocurra lo mismo en Guatemala.